Buenas noches para todos. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches para todos. Qué alegría recibirlos aquí en la Fundación Faro. Hoy tenemos casa llena. Gracias a los amigos que van a aguantar además de pie allí atrás. Es un buen síntoma, es un síntoma de que lo que estamos haciendo importa e interesa. Felicidades a nuestro equipo, felicidades a la flamante área de seguridad y defensa que va a estar haciendo un trabajo maravilloso para impulsar las ideas de la libertad a través de la Fundación Faro en un ámbito estratégicamente decisivo. Me pidieron que, más que una introducción, diera una breve conferencia, así que esto van a ser más o menos unos 20 minutos. Yo quería hablar sobre la conexión que existe entre el proyecto político del socialismo del siglo XXI y el crimen organizado en nuestra región, más particularmente el narcotráfico. Quiero que exploremos la hipótesis de que allí donde el socialismo del siglo XXI llega al poder y sobre todo consolida su dominio en el tiempo, el narcotráfico en particular y el crimen organizado se empoderan dramáticamente al punto de terminar cooptando las estructuras estatales. El caso más dramático de todos, evidentemente, es el de Venezuela, muy conocidos por todos, pero me voy a permitir hacer una descripción histórica del fenómeno, no solo en el caso de Venezuela, sino también de Bolivia. Vamos a hablar sobre Colombia, sobre México y Brasil. Si hubiésemos tenido quizás un poco más de tiempo, esto quedará para otra ocasión, podríamos haber incluido la experiencia de Chile, de Perú e incluso la de Uruguay. Sí, Uruguay también bajo el socialismo del siglo XXI en este momento está viendo cómo el crimen organizado aumenta en un país que lo consideramos una suerte de Suiza en América Latina, pero como la izquierda destruye todo a su paso, también está destruyendo a nuestros hermanos uruguayos. Vamos a ir por partes y para entender la hipótesis que voy a plantear hay que entender primero qué es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un proyecto político ideológico nacido al calor de una estructura internacional llamada Foro de Sao Paulo, una estructura que se crea en 1990, justo meses después de la estruendosa implosión del muro de Berlín y lo que anunciaba ya la inminente implosión de la Unión Soviética, que se daría recién en diciembre del año 1991. Justo cuando el Foro de Sao Paulo se creaba en los Estados Unidos, un filósofo político muy importante, Francis Fukuyama, celebraba el fin de la historia en un paper que fue publicado en 1989 y que después apareció en formato de libro, una tesis un poquito más completa, en 1991, titulado El fin de la historia y el último hombre. ¿Quién iba a creer que ese fin de la historia en realidad no era otra cosa que una pausa demasiado breve, porque nuestra subregión, en nuestra América Latina, Fidel Castro y un ignoto por entonces militante comunista llamado Lula da Silva estaba creando una estructura internacional llamada Foro de Sao Paulo, cuyo fin era rediseñar la estrategia política de la izquierda para América Latina en un contexto geopolítico donde los ingentes insumos y financiamiento provenientes de la Unión Soviética estaban condenados a desaparecer. Fidel Castro era ciertamente un hombre muy malvado, pero muy inteligente y sabía anticiparse a los problemas políticos. El Foro de Sao Paulo fue una anticipación a la caída de su principal sponsor, que puso en Cuba más de lo que puso Estados Unidos en el Plan Marshall para levantar a Europa después de una guerra mundial. Aún así, fíjense qué desastroso, qué empobrecedor, qué miserable que es el socialismo, que ni siquiera con varios Plan Marshall Cuba ha podido jamás levantarse económicamente. El Foro de Sao Paulo tuvo gran éxito porque de allí van a salir muchos presidentes.
Va a salir Hugo Chávez, va a salir su sucesor Nicolás Maduro, va a salir Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, va a volver al poder Daniel Ortega en Nicaragua. Van a llegar los Kirchner a la Argentina, también auspiciados por el Foro de Sao Paulo. Tabaré Vázquez y Pepe Mujica también vinculados con el Foro de Sao Paulo en el caso de Uruguay. Fernando Lugo en el caso de Paraguay. No sé si se me está pasando algún otro. Sí, Lula da Silva, Dilma Rousseff en Brasil. También hay algún coqueteo de la izquierda socialdemócrata chilena, Michelle Bachelet con el Foro de Sao Paulo. En definitiva, el Foro de Sao Paulo ha sido la plataforma a partir de la cual la izquierda se reorganizó en un contexto donde se suponía que la izquierda pasaba a ser parte de un museo de historia y sin embargo se reinventaron precisamente nuestras narices a través de esta estructura y a través de algo que tomó el nombre de socialismo del siglo XXI, precisamente porque su actualidad era indefectible, era directa, era autoevidente. De los países del socialismo del siglo XXI, les adelanto, todos, absolutamente todos, han visto un crecimiento vertiginoso del crimen organizado y particularmente del narcotráfico, entre otras cosas porque se han financiado a través de esas fuentes y esas fuentes han penetrado incluso los aparatos estatales. Yo me voy a limitar a dar 5 ejemplos de los países que ya anunciaba anteriormente. Vamos a empezar rápidamente con Venezuela. Hugo Chávez, como ustedes saben, llega al poder democráticamente. Una característica del socialismo del siglo XXI es no más guerras de guerrillas, no más terrorismo urbano, no más golpes de Estado. Vamos a tomar el poder a través de las urnas, pintándonos de demócratas. Si tenemos que esconder nuestra condición de socialistas, lo vamos a hacer, como lo hizo evidentemente Hugo Chávez. Y una vez que lleguemos al poder, tal como enseñó Fidel Castro después de la Revolución Cubana, ahí vamos a modificar nuestra ideología política y en consecuencia las estructuras estatales. Vamos a hacer la revolución no como una forma de acceder al poder, sino como una forma desde dentro del poder para apoderarnos del aparato del Estado. En lo que a nuestro tema de hoy importa, Chávez toma una decisión política en el año 2005 muy importante, que es expulsar a la DEA. Ahí hay un punto de inflexión en los Estados Unidos que va a ser seguido de otros en Venezuela, que va a ser seguido de otros acontecimientos significativos. Por ejemplo, en el año 2007 va a expulsar a funcionarios de seguridad norteamericanos vinculados a la lucha contra el narcotráfico en Venezuela y en el año 2008 va a expulsar al embajador estadounidense. Si uno mira esto en términos de tránsito de cocaína en Venezuela entre esos años, se muestra claramente el aumento exponencial. Miren ustedes, yo les decía, expulsaron a la DEA en el año 2005, miremos los datos de 2004. En 2004 había 50 toneladas transitando por Venezuela. Ya en el año 2007, recuerden, 2005 se expulsa a la DEA, año 2007, de esas 50 toneladas pasan a ser 260 toneladas. Y en el año 2008 ya son 300 toneladas. Es decir, del año 2004 al 2008 se sextuplica la cantidad de cocaína que pasa por territorio venezolano bajo la excusa de luchar por la soberanía venezolana contra el imperialismo yanqui y contra el neocolonialismo y el cipallismo. Evidentemente esto es simplemente una narrativa para consumo de idiotas, porque en realidad lo que tiene de fondo es sentar las bases políticas para que el crimen organizado pueda operar sin ningún tipo de bloqueo por parte de los Estados Unidos. Un dato de la ONU de por entonces también es llamativo. La ONU encuentra que en el año 2006 el 36% de la cocaína interceptada en Europa se puede rastrear hasta Venezuela como país de tránsito. Y ya en el 2007 sube este guarismo al 44%. También cae la incautación de cocaína. Se incautaban 59 toneladas en 2005, en 2009 ya eran apenas 28 toneladas, es decir, una caída del 53%. En estos años se van a producir además casos muy famosos que quizás algunos de ustedes recuerden. En el año 2006, por ejemplo, se detiene a un avión yendo desde el aeropuerto de la Maiquetía, donde se decía que se escondía ahora Maduro antes de ser capturado el 3 de enero de este año, iba hacia Campeche, México. Llevaba 5,5 toneladas de cocaína
y en este caso estuvo involucrado Diosdado Cabello. Es decir, por una de las cosas que se persigue a Diosdado Cabello actualmente y su cabeza tiene precio, es entre otras cosas por este caso de este avión que despegó nada menos que desde el hangar presidencial del aeropuerto Simón Bolívar. El otro caso muy importante de esos años fue el de la muerte de Raúl Reyes, alias Tiro Fijo, uno de los comandantes de la FARC. Seguramente ustedes recuerdan, al tipo Colombia lo abate estando en territorio ecuatoriano. Hay una crisis internacional muy importante entre Ecuador, de Rafael Correa en ese momento, y Álvaro Uribe en Colombia, que preocupaba especialmente a los venezolanos. ¿Por qué los preocupaba? Porque cuando se incautaron 8 dispositivos que sumaban casi 700 gigabytes de datos, de archivos, de videos, de documentos, de fotografías, de imágenes, esos dispositivos tomados por Interpol confirman finalmente que las FARC entrenaban con venezolanos, se financiaban con venezolanos y que el gobierno venezolano les había dado incluso documentación oficial para poder pasar de un lado a otro usando el territorio de Venezuela como retaguardia para escapar de las fuerzas del orden de Colombia. También encuentran incluso una promesa de préstamo a las FARC por parte del gobierno venezolano de $300 millones. Y el principal contacto era nada menos que el ministro del Interior y Justicia de Hugo Chávez, el señor Rodríguez Chaquín. Es decir, hasta este punto, el socialismo chavista, que ha sido un modelo para el kirchnerismo en este país, estaba embarrado hasta el tuétano por parte de las guerrillas colombianas y del narcotráfico en general. Otra cosa que se encuentra son reuniones celebradas por comandantes de la FARC en el Palacio de Miraflores. Se encuentra también, como les decía, todo un tráfico de armas en el cual ahí el que intervenía era Hugo el Pollo Carvajal, que después va a ser extraditado a los Estados Unidos. Se encontraba que lo que hacía Venezuela también era intermediar en la venta de armas, llevándole el armamento a la FARC y tomando también el dinero proveniente del narcotráfico por parte de la FARC. Recordemos que el Pollo se declara culpable el año pasado, en 2025, y todas estas acusaciones ya no son solo acusaciones, sino que son constataciones, son confirmaciones judiciales. En el año 2013, afortunadamente, muere Hugo Chávez. Seguramente estará en el subsuelo ardiendo. Y ese mismo se fue a Cuba a intentar curarse, el miserable. Y termina muriendo, y ese mismo año hay otro episodio que quizás algunos recuerden, porque se detiene un avión comercial rumbo a París llevando casi 1,5 toneladas de cocaína. En el año 2015 tenemos el escándalo de los narcosobrinos, los 2 sobrinitos de Celia, la mujer de Nicolás Maduro, la habrán conocido seguro por las fotos de enero. Los 2 también se están pudriendo hoy en las cárceles en Nueva York. Y en esa ocasión lo que transportaban era 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos, y se termina sabiendo por documentación incautada que parte de ese dinero iba a ser utilizado para la campaña legislativa del chavismo en Venezuela. Miren, datos interesantes. La cocaína que se calcula que transitó durante Maduro los últimos años serían, según Estados Unidos, unas 250 toneladas anuales, lo cual representa 685 kilogramos por día. Según Transparencia Venezuela, en el año 2024 el narcotráfico generó en Venezuela 8.235 millones de dólares. Otra vez, más de 8.000 millones de dólares el negocio que hoy está manejado especialmente, o ha estado manejado por el cártel de los soles, que es una conjunción de distintos rangos de funcionarios y militares en Estados Unidos, en Venezuela, que están al frente de este negocio. Pasemos rápidamente a Bolivia. No quiero exceder el tiempo, cualquier cosa me avisan, por favor. Pasemos a Bolivia. Bolivia, quien llega al poder, auspiciado por el Foro de Sao Paulo, es Evo Morales. Evo Morales llega al poder en el año 2006. ¿Quién era Evo Morales? Un dirigente cocalero. O sea, ya, digamos, tenemos toda la
seríamos muy razonables al sospechar, digamos así. Aparte, es un dirigente cocalero de la zona del Chapare. Miren, en Bolivia hay dos zonas donde se produce masivamente la coca. Una es el Chapare y el otro es Yungas de La Paz. El gran asunto es que, como ha denunciado la ONU recientemente, la coca que se produce en el Chapare, el 95% no pasa al mercado legal. La que pasa en todo caso el mercado legal es la que se produce cerca de La Paz. Y Evo Morales ha sido dirigente sindical, dirigente cocalero, precisamente en el Chapare. Cuando Evo Morales llega al poder, el cultivo legal para uso tradicional en Bolivia era 12.000 hectáreas. Años más tarde, Evo lo va a llevar a 22.000 hectáreas. Pero no se preocupen porque esto en realidad nunca se cumplió. Siempre fue mucho más. En el año 2006, cuando Evo llega al poder, se cultivaban 25.400 hectáreas en Bolivia. Y ya en el año 2009 eso había crecido a 30.900 hectáreas. Es decir, un aumento del 22% en menos de 4 años. Con Luis Arce, el heredero de Evo Morales, aunque después van a terminar peleados a muerte, con Arce, en el año, que llega en el 2020, en el año 2024, se calculan 34.000 hectáreas cultivadas con coca en Bolivia, datos de la ONU. Si vamos a los datos de Estados Unidos, esto llega en realidad a casi 40.000 hectáreas con una potencia de producción de cocaína de 317 toneladas. Miren, también se han multiplicado en Bolivia los laboratorios. Bolivia no es tanto un país de producción, es más bien un país de tránsito, está geopolíticamente ubicado de forma que conecta con distintos países para poder hacer transitar el producto, pero también es un lugar de procesamiento. Y en ese sentido los laboratorios se han multiplicado. En el año 2005, cuando llega Evo, un año antes de que llegue Evo, había 3 laboratorios en Bolivia. En el año 2015 ya eran 73 y en el año 2024 eran 88. Hay numerosos funcionarios de Evo que han terminado en los Estados Unidos condenados por ser narcotraficantes. Incluso toda la cúpula de inteligencia del Estado ha estado organizando el narco en Bolivia y muchos de ellos, como por ejemplo René Sanabria, Oropesa, y Maximiliano Dávila Pérez han terminado presos. Ahora, con la reciente asunción del presidente Rodrigo Paz, la relación con la DEA se ha reanudado, la cooperación con los Estados Unidos ha vuelto a ponerse en vigencia, motivo por el cual esperamos que el narcotráfico empiece a descender en este país hermano que es Bolivia. Rápidamente, Colombia. En Colombia hay una diferencia y es que el socialismo del siglo XXI ha gobernado poco. Tenemos una hegemonía total y completa tanto de Chávez como Maduro en Venezuela y en el caso de Bolivia, Evo Morales también desde el año 2006 hasta el año pasado ha tenido una situación de hegemonía política. En el caso de Colombia, afortunadamente, la pesadilla duró menos. Duró 4 años y acaba de irse la semana pasada el guerrillero Gustavo Petro. Que ahora está viendo cómo huir además de Colombia porque sabe que su destino no es un destino de libertad, sino que es de cárcel por delincuente. Lo que ha hecho Gustavo Petro es de terror. Gustavo Petro en solo 4 años ha destruido la seguridad y la defensa en Colombia ante un crimen organizado que se ha frotado las manos porque ha visto un empoderamiento sin techo. Esto ha sido producto de un nefasto plan titulado maquiavélicamente, casi orwellianamente, como el plan de paz total. Empezado por otro crápula, que ha sido el expresidente Santos, un presidente típico del centrismo bien pensante, insulso, que lo que llevó fue la impunidad a Colombia y a la guerrilla al poder. ¿Qué ha pasado en estos años? Miren, Petro asume en el 22 y plantaciones de coca, según la propia Policía Nacional de Colombia, en ese año había 218.246 hectáreas. Vamos a números redondos, 218.000. Año 2025, 258.000. Es decir, en solo 4 años de Petro, la cantidad de plantación de coca se elevó un 20% y llegó al nivel más alto en los últimos 20 años. Ahora, insisto, esto en realidad viene desde el acuerdo de impunidad con la FARC que celebró
el presidente Santos en el año 2016. Yo no sé si ustedes están al tanto, hizo una pantomima democrática nefasta, llamó al pueblo a las urnas en un referendo para ver si querían la paz con la guerrilla. La paz significaba no vamos a matar a los guerrilleros, y nosotros sabemos bien que no hay mejor cosa que un guerrillero muerto. Y lo que le daban a cambio a la guerrilla era incorporarlos en el Congreso colombiano sin pasar por el voto popular. Y obviamente el pueblo en las urnas dijo de ninguna manera. Además aprovechaban en el acuerdo de paz para meter toda la ideología de género, el aborto, el feminismo. Vos lo sabés bien, Sebastián. Es decir, aprovechaban esa oportunidad para pasar todas las políticas woke en el nombre de la paz. El pueblo dijo que no, a Santos no le gustó lo que quería el pueblo y lo llevó al Congreso, y como tenía un Congreso afín, logró sacarlo en forma de ley, y todo eso se implementó y el señor Santos se fue con el Premio Nobel de la Paz. Una cosa bastante rara, porque cuando vamos a los datos la cosa no fue muy pacífica. En el año 2012, la ONU calcula 48.000 hectáreas de coca en Colombia. En el año 2015, Santos suspende la fumigación aérea de los campos de coca. En el año 2016 tenemos el nefasto supuesto acuerdo de paz. Y ese mismo año ya tenemos un incremento a 146.000 hectáreas de plantación, un 200% más. Y en el año 2017, 171.000 hectáreas cultivadas. La ONU calcula al año 2022 que en Colombia tiene una producción potencial de cocaína de 1.738 toneladas, que creció a 2.644 toneladas en el año 2023. Digamos, cuando les decía que el narcotráfico se frota las manos bajo Petro, no estaba siendo exagerado. Las organizaciones armadas se fortalecieron tremendamente en Colombia en los años de Petro. Pasaron de 15.120 integrantes en diciembre del 22 a 28.802 integrantes en julio del 26. La organización que más creció fue el Clan del Golfo, pero también por detrás, pisándole los talones, el ELN y las disidencias de la FARC. Claro, porque el plan de paz total en realidad nunca funcionó. Todo lo que hicieron fue generar nuevas guerrillas o mantener viejas estructuras que empezaron a crecer, y esa es la situación hoy en día en Colombia. Aumentaron los homicidios, aumentaron las masacres, aumentaron las extorsiones, y la paz de Petro fracasó terriblemente. Ha habido algunos escándalos en Colombia también que han puesto al descubierto los nexos entre el narcotráfico y la gestión del socialismo colombiano. Uno muy significativo involucró al propio hijo de Gustavo Petro, que terminó confesando haber recibido dinero de un narcotraficante para financiar la campaña del padre. Campaña que, recordemos, o aquellos que no lo sepan, es un dato interesante, excedió con mucho los niveles máximos que permite la ley electoral en Colombia. En Colombia vos no podés tener financiamiento ilimitado, hay un tope. Bueno, la campaña de Petro fue ilegal porque excedió con creces ese tope, y según el propio hijo de Gustavo Petro, parte de ese dinero vino de un narcotraficante. Han habido también archivos descubiertos a las FARC disidentes en Calarcá en el año 2025, donde se encuentra datos sobre el financiamiento de las guerrillas a la campaña de Gustavo Petro a través de la vicepresidente de Petro llamada Francia Márquez. ¿Cómo vengo de tiempo? A ver si acorto algo o estoy bien. ¿Bien? ¿Cuántos? 2 minutos. Vamos a hacerlo esto mucho más rápido. México. México, ustedes saben, es un narcoestado. Es un país hoy tomado. Hoy probablemente la máxima hegemonía del socialismo del siglo XXI no está ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. Ahí en realidad lo que estamos viendo es el final, son los últimos meses del socialismo del siglo XXI. Lo que estamos viendo, sin embargo, en México es una nueva Venezuela. Ahí va a ser extremadamente difícil que Morena salga del poder, está enquistado en el poder, no hay oposición a la vista, controlan todos los poderes del Estado y además tiene asiento dentro del gobierno el propio narcotráfico. Los integrantes se han multiplicado durante López Obrador de una manera impresionante. En el año, vamos a recordar que López Obrador llega en el 18 y los periodos presidenciales en México duran 6 años. En el año 2012, para que ustedes se den una idea, había 115.000 integrantes en el crimen organizado en México. En el 22 ya había 175.000 y en el 25 183.000. Según un estudio publicado en la revista Science, una revista académica de mucho prestigio, en el año 2022 se estima que por día
perdón, por semana, el crimen organizado tiene que reclutar 350 personas para poder suplir las bajas, las deserciones y los encarcelamientos. Los casos más importantes que ustedes retengan en la memoria es probablemente el de Culiacán. Año 2019 lo agarran al hijo del Chapo Guzmán y López Obrador da la orden de que lo suelten bajo la doctrina abrazos y no balazos. La idea es que a un narcotraficante no hay que pegarle un balazo en la frente, sino que hay que ir a abrazarlo. Y entonces, de ese modo, liberaron al hijo del Chapo Guzmán en Sinaloa, en Culiacán. Otro caso muy importante fue recientemente el del Mencho, este año, que curiosamente muere siendo transportado en un helicóptero mexicano. Digo curiosamente porque lo que se sospecha es que el propio ejército recibe la orden de matarlo porque lo iban a terminar llevando a Estados Unidos y el tipo iba a cantar de la misma forma que cantó el Mayo Zambada, que generó un gran problema en México. El gran problema que generó, se lo generó el gobernador de Culiacán, Rocha Moya, que también este año fue acusado por Estados Unidos de haber cooperado con el narcotráfico de los Chapitos para llegar al poder y le financiaron su campaña. Hoy es un protegido de Claudia Sheinbaum. Cierro con un último país que es muy importante porque tienen elecciones en octubre. Brasil, el Brasil del corrupto Lula da Silva, que vuelve a asumir en el año 2023. En Brasil, lo que se produce en este periodo de Lula da Silva es un crecimiento territorial, de dominio territorial inusitado por parte, sobre todo, del Comando Vermelho. El Comando Vermelho, para que sea una idea, cuando asume Lula en el 2023, dominaba por completo 53 municipios brasileros. En el año 2025 pasó a dominar 202 municipios brasileros y tiene municipios disputados en el 2023 69, en el 2025 84. Han tomado sobre todo la zona de la Amazonía, también multiplican su tráfico y su cantidad de integrantes. Un último dato, pues no tengo más tiempo, es que en mayo de este año Estados Unidos quiso declarar tanto al Comando Vermelho como al primer comando de la capital, que es el otro gran grupo de narcotraficantes, como organizaciones terroristas, y Lula da Silva se opuso fervientemente a eso en el nombre de la soberanía nacional. Frente a grupos guerrilleros que crecen, grupos de narcotraficantes que crecen sin techo a la vista, Lula da Silva no quiere que Estados Unidos los trate de terroristas. Este es el cuadro de situación del socialismo del siglo XXI. Esto se replica en todos los países donde el socialismo del siglo XXI gobierna. El nuestro no ha sido una excepción. Recordemos que bajo el kirchnerismo el narcotráfico empezó a crecer de forma descontrolada, al punto de que kirchneristas de mucho renombre salían a la televisión a decir que esa guerra estaba perdida. Mentira, tuvo que llegar el gobierno libertario para empezar a poner las cosas en orden y para que el narcotráfico deje de aterrorizar a la gente allí donde lamentablemente alguna vez llegó a dominar, seguramente o probablemente con la complicidad del socialismo del siglo XXI, como ha pasado en todos los países. Así que bueno, espero haberles dado más o menos un panorama. Si ustedes miran Perú, si miran Chile, si miran incluso Uruguay, van a tener un cuadro de situación muy similar, motivos por los cuales la derecha empieza a ganar también elecciones, no solo por la economía, sino también por la seguridad y por la defensa, motivo por el cual nunca ha sido tan relevante como hoy que la Fundación Faro disponga de este centro de estudios de seguridad y defensa, porque es la lucha que hay que dar por la verdadera soberanía nacional. Muchísimas gracias a todos.